Hola amigos y alumnos, como les prometí en la clase anterior, hoy les voy a compartir información acerca de la violencia a niños, niñas y adolescentes. Este tipo de violencia es un problema de salud pública que no respeta raza, color, credo o clase social. Es una verdadera pandemia. En México, la primera causa de muerte infantil es por abuso y maltrato y ocupa el primer lugar en violencia física, abusos sexuales y homicidios de menores de 14 años. Y como estas cifras son tomadas solo de los casos en los que hay denuncias, es muy probable que el número sea mucho mayor. El maltrato infantil es un comportamiento delictivo que debe ser sancionado legalmente. Es un fenómeno social de violación de derechos humanos de primer grado, porque se le hace a criaturas indefensas. Por eso, amigos y alumnos, los invito a sumarse y a comprometerse a evitar y denunciar especialmente la violencia hacia los niños, las niñas y los más débiles. La violencia o maltrato infantil es cualquier acción u omisión intencional, la falta de cuidados o negligencia que cause daño a niños, a niñas y adolescentes y que genere algún riesgo o daño a su salud, a su vida, a su integridad física, mental, emocional, social y espiritual. Es violencia infantil cuando los niños o las niñas son reprimidos, castigados, insultados, golpeados o asesinados. Cuando no se les escucha, no se les comprende o no se les defiende. La violencia infantil se excusa en creencias religiosas o como medidas disciplinarias, pero realmente es utilizada para satisfacer ese sentido maquiavélico de poder y pertenencia que padres y madres piensan que tienen sobre sus hijos. Hay 4 tipos de maltrato infantil. El primer tipo es la violencia física. La violencia física puede causar lesiones internas o externas y dejar huellas en el cuerpecito del niño o de la niña. Se realiza a través de empujones, coscorrones, pellizcos, golpes o con objetos como planchas, tablas, lazos, mecates, cadenas, cinturones, cuchillos, sustancias tóxicas, etcétera, y que causan hematomas, fracturas, eritemas, quemaduras, deformaciones, inflamaciones o golpes internos y hasta la muerte. Tipo 2. La violencia sexual. La violencia sexual en los niños incluye la presión verbal y el uso de la fuerza física para tener relaciones sexuales o para ser testigos de violencia y pornografía. Y se da a través de cualquier tipo de contacto con el menor por parte de un familiar o cualquier adulto con objeto de obtener excitación o gratificación sexual. Esto daña al menor, causándole laceraciones, esquimosis, sangrado, prurito o inflamación en sus genitales. A las niñas el himen perforado o cualquier otra cosa que además les causa dificultad para caminar y para desarrollarse. Es violencia, por supuesto, la trata de menores, su comercialización, la pornografía infantil, la corrupción de menores, el abuso sexual y todo maltrato institucional que constituya cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación, ya sea por acción o omisión, procedente de los poderes públicos o de aquellas acciones individuales de los funcionarios que vulneren los derechos básicos de las personas que acuden a pedir su ayuda. Tipo 3. Es la violencia emocional. La violencia psicoemocional a menores se da a través del bullying, con burlas, apodos, amenazas o extorsiones individuales o grupales. Esta es una violencia psicológica que utiliza gestos, expresiones verbales que humillan, degradan, ofenden, injurian, insultan, agravian, ultrajan, mortifican, vilipendian o dañan la integridad física o emocional de los menores.
El cuarto tipo o la cuarta forma de violencia al menor se da por negligencia o abandono hacia él o a sus necesidades. También por falta de supervisión o carencia de atención física y emocional. Se puede observar a niños con una higiene deficiente, falta de ropa adecuada al lugar o al clima, falta de asistencia médica oportuna, desnutrición, carencia de educación o falta de información que requieren por el niño y la niña para su seguridad. Los efectos del maltrato infantil van desde problemas de conducta hasta trastornos postraumáticos a largo plazo. A corto plazo es muy frecuente que el niño o la niña maltratada presente deterioro en sus capacidades mentales con retraso psicomotor o bloqueo emocional, poca sociabilidad, bajo rendimiento escolar, aislamiento, tristeza, inseguridad, depresión o falta de desarrollo humano saludable. Y los efectos pueden afectar a varias generaciones, ya que quien recibe violencia es probable que la repita de grande con otros pequeños. Cuando una relación de una madre con su niño o niña es fría y muy distante, no se establecen vínculos afectivos sólidos. Y si además este niño sufre en la niñez abuso sexual o maltrato físico, indiferencia o abandono, va a crecer con muchos resentimientos y hostilidad social que se van a recrudecer en la adolescencia y se van a convertir en deseos de venganza, violencia y delincuencia. Las investigaciones clínicas describen afectaciones en los neurotransmisores, en las hormonas neuroendocrinas y en los indicadores neurotrópicos que están implicados en el desarrollo natural del cerebro. Recordemos que la violencia infantil es un delito que se persigue de oficio, pero para ello se requiere de la denuncia. Todo niño o niña y adolescente necesita para su desarrollo armonioso vivir en el seno de una familia con un ambiente de bienestar, amor y comprensión. Necesita protección, asistencia y enseñanzas que lo preparen para una vida independiente. Requieren de ser educados con los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Hay que tomar en cuenta que todo niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidados, incluyendo protección legal previa y después del nacimiento. Esta protección se le debe dar independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o étnico, posición social o posición económica, independientemente que tenga o no impedimentos físicos de nacimiento o cualquier condición del niño o de sus padres, tutores o representantes legales. Los padres y la sociedad debemos preservar en los niños su identidad. ¿De dónde vienen? Su nombre y sus relaciones familiares de acuerdo a la ley. Todo niño o niña tiene derecho a la información de fuentes nacionales e internacionales de todo aquel material que promueve su bienestar social, espiritual, moral y de salud física y mental. Los niños deben estar protegidos de la explotación económica y de cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su educación o su desarrollo físico, mental, emocional, moral o social. Debemos protegerlos de los estupefacientes y de toda sustancia psicotrópica y debemos impedir que sean utilizados en la producción o venta de sustancias ilícitas. En este año 2020,
que estamos con la amenaza del COVID-19, recluidos en casa y viviendo con inseguridad y miedo, debemos evitar la violencia infantil hacia nuestros niños. Y todos los adultos debemos velar para que los niños y niñas no sean sometidos a maltratos, y menos a torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes, que los puedan privar de su libertad o de sus derechos o de su vida. Amigos y alumnos, preguntémonos, ¿cómo nos relacionamos personalmente con la violencia infantil? ¿Alguna vez fuimos víctimas de maltrato infantil? ¿Somos o hemos sido maltratadores de aquellos a los que decimos querer? Es decir, nuestros hijos. ¿Vivimos relaciones con violencia en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la sociedad? ¿Alguna vez hemos colaborado en la lucha contra la violencia? ¿O solo somos observadores pasivos y preferimos mantenernos ajenos a este grave problema? ¿O somos de aquellos que prefieren no saber de la existencia mundial de este terrible problema? Como si el desconocimiento nos eximiera de la responsabilidad que tenemos de denunciar y de hacer algo para ayudar a los niños y a las niñas que en este momento están siendo víctimas de maltrato. Mis queridos amigos y alumnos, los invito a tratar al otro como nos gustaría que nos traten, a tratar a los otros niños como nos gustaría que trataran a los nuestros. Y a tus hijos e hijas, enséñalos a valorar la vida y a las personas de igual a igual, sin discriminación. Erradiquemos el machismo y la predominancia del poder del varón como dueño y señor de la mujer y de los hijos. Reconozcamos la importancia de la función materna y paterna saludable en la educación de los hijos. Reconozcamos el papel de la mujer en la procreación. Y esta no debe ser causa de discriminación, sino de una gran importancia en la educación y protección de los niños y de las niñas. Trabajemos para que en nuestra sociedad la protección de los niños y las niñas sea la consideración primordial de los padres y de los adultos y de los gobiernos y de las asociaciones y de toda la sociedad. Sobre todo, también hay que preparar a las nuevas generaciones para evitar la violencia como forma de desahogo del estrés a través de actos de violencia y de maltrato. Demos a conocer en la familia que todos los países y los estados están comprometidos a respetar los derechos de las mujeres y de los niños. Mis queridos amigos y alumnos, sumémonos en la erradicación de la violencia infantil. Sumémonos en el cuidado y protección de los infantes, de su derecho a la vida y a una vida de calidad. Yo sé que este no es un tema agradable o divertido. Sin embargo, es una realidad existencial que debemos enfrentar siendo solidarios y comprometidos con esta tarea humana. Yo les agradezco su presencia en esta clase y los invito a seguir con este extenso tema que necesita de su conocimiento, comprensión y apoyo para poder solucionarlo. Los espero en la próxima charla en la que les hablaré de la violencia a los discapacitados y a los ancianos. Recuerden que es mejor tener un conocimiento o una información 5 años antes de necesitarla que 1 minuto después. Los quiero mucho, sigan cuidándose y hasta la próxima.